En este video, a modo de apéndice de la serie ¿Es Dios un tirano?, hablaremos del libre albedrío, la profecía y la figura de Satanás el diablo. La rebelión contra Dios comienza con un ángel que se convierte en Satán, o sea, en opositor. También se le da el título de diablo, término que significa difamador. Por tanto, es falsa la idea que Dios crea al diablo para que haya un equilibrio entre el bien y el mal en el mundo. Escondido en el Génesis tras el traje de una serpiente, fue un personaje casi desconocido en la literatura del Antiguo Testamento. Algunos destellos aparecen en el libro de Job, donde enfrenta a Dios y Jehová le permite actuar sobre su siervo Job. Sin embargo, para Job, el castigo que sufría provenía de su Padre Celestial. No se imaginó jamás que la fuente de sus desgracias era otra. Muchos de los personajes bíblicos achacaban lo bueno y lo malo a Dios. Esto va cambiando a medida que en las Escrituras se va desenmascarando al verdadero enemigo del ser humano. De hecho, no es hasta finales del primer siglo que en Apocalipsis 12:9 se identifica de forma clara la identidad de la serpiente del capítulo 3 de Génesis. La primera pregunta que surge cuando conocemos la figura de Satanás es: ¿por qué Dios apenas habla del diablo a su pueblo Israel? Aunque de forma explícita no se menciona a esta criatura en la mayoría de los libros de la Biblia hebrea, Dios protegió mediante su ley a sus hijos, prohibiéndole cualquier contacto ilegal con el mundo espiritual. El espiritismo en todas sus formas estaba prohibido. Pero Israel era una nación que fácilmente se desviaba hacia otros cultos. Si fueron capaces de abandonar a un Dios vivo por estatuas inertes, ¿qué hubiera pasado si supieran de la existencia de una persona real en oposición a Dios, el cual cuenta además con un ejército de demonios? Indudablemente hubieran creado un culto a Satanás. Por otro lado, cuando ocurre la rebelión en la tierra, descrita en el capítulo 3 de Génesis, las reglas rotas por un grupo de ángeles, más tarde llamados demonios, y seres humanos, provocan que Dios trate a los hombres desde otra perspectiva. El libre albedrío estaría condicionado. Así como cuando un hijo no es digno de la confianza de un padre y éste tiene el derecho de violar su intimidad y limitar su libertad, de igual forma Dios predetermina por primera vez a algunas personas y sucesos. El hecho que en múltiples pasajes Dios pida al ser humano que cambie de proceder es prueba de que no le ha quitado el libre albedrío por completo, pero sí puede actuar cuando lo crea necesario y mirar en nuestro futuro o en el de la humanidad en conjunto. Por eso tenemos en la Biblia una abundante literatura escatológica o profética. Un dato interesante en la profecía es ver a Jehová Dios dispuesto a ser flexible dependiendo de la reacción del que es objeto de dicha profecía. Pongamos un ejemplo. Cuando Dios envía a Jonás, su mensaje es claro. Jonás 3:4. Solo 40 días más, Nínive será derribada. Para sorpresa de Jonás, la ciudad se arrepiente y Dios cambia su sentencia. En Jonás 3:10 leemos en Reina Valera: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La palabra hebrea que se traduce arrepintió significa cambiar de opinión respecto a una acción pasada. También puede significar este verbo estar de duelo, sentir pesar o un cambio de actitud. Por eso, una mala traducción de Génesis 6 y 7 sería: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra.
El vocablo hebreo es muy rico y el contexto es quien debe determinar la traducción. Primero, si Dios se hubiera arrepentido de crear al hombre, lo hubiera eliminado de la faz de la tierra. Segundo, algunos traductores prefieren traducir sintió pesar, tristeza. El término hebreo permite incluso la traducción Dios estaba de duelo. De ahí que en el diluvio, narrado en el capítulo siguiente, hay un cambio de actitud con el hombre degenerado, no con aquellos que le fueron obedientes y con los que después del diluvio Jehová establece un pacto. Volviendo al tema del libre albedrío, el ejemplo de Nínive ilustra muy bien que Dios, aun viendo la imperfección humana, conserva en el hombre la libertad de elección y puede incluso cambiar los planes de Dios. Satanás, el diablo, sabía muy bien el carácter condicional de algunas profecías. Por eso tienta a Jesús. Satanás, que vivió como ángel al lado de Dios y de su Hijo, sabía que Jehová, cuando transmitió a los profetas las profecías mesiánicas, éstas estaban condicionadas a la obediencia del Hijo de Dios o Mesías prometido. El Padre respetó el libre albedrío de Jesucristo, por eso el diablo no descansa tentándolo. Intenta que cambie de opinión. En Lucas 4 le llega a ofrecer todos los reinos de la tierra. En otras palabras le dice: te hago rey sin necesidad de sufrir y morir. Por tanto, volvemos a ver a Dios confiando en el hombre, pues Jesús vino en un estado de perfección como Adán, pero en un ambiente hostil, no en un paraíso. El ser humano no fue una máquina con fallos en Edén, sino un ser pensante, libre de escoger. Jesús demostró, al ser 100% humano, que se podía obedecer a Dios. Incluso hombres imperfectos también estuvieron dispuestos a morir antes que traicionar a su Creador. Por tanto, el pecado de Adán y Eva no tiene justificación alguna. Si entendemos que la profecía está condicionada por el arrepentimiento o no del hombre, entonces cambiará nuestra perspectiva de Dios. Jehová confió en su Hijo y éste no le defraudó. Muchas de las profecías mesiánicas estaban condicionadas a la libertad de elección del Hijo. No es un destino escrito sin tomar en cuenta el poder de decisión de Jesucristo, y eso el diablo lo sabía. De lo contrario, Satanás hubiera estado dando golpes al aire como un tonto que no conoce a Dios. El libre albedrío es un regalo que nos hace libre para escoger entre el bien o el mal, la perfección o la imperfección que causa muerte. Los ateos cometen el error al comparar al ser humano del Edén con una máquina perfecta. Si hubiera sido una máquina, no había posibilidad alguna de fallo. Esto para Dios hubiera sido muy fácil hacerlo. La creación de Dios fue perfecta, ya que la perfección estaba sostenida por leyes. Imaginemos por un momento que Adán y Eva, en vez de comer del fruto en un acto consciente, hubiesen cometido suicidio en un acto de rebeldía, desconociendo la ley de la gravedad. Si hubiesen, por ejemplo, tirado de una montaña, hubiesen muerto porque no tenían inmortalidad inherente. Las leyes son las que le garantizaban vivir para siempre. En 1 Corintios 15, 55 y 56, Pablo pregunta: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado. Entendamos por pecado violar la ley. Por eso concluye Pablo: mas el poder para el pecado es la ley. La etimología de la palabra pecado es errar, no dar en el blanco. La inmortalidad es un regalo que Dios da, no es algo inherente en el ser humano. Génesis 2:7, el hombre es un alma o ser viviente, no se le da un alma. Ezequiel 18:4, el alma que peque morirá. El concepto de inmortalidad del alma existente hoy en la cristiandad es tomado de la filosofía griega, no de la Biblia. En conclusión, Dios crea seres perfectos
mas no inmortales. Su vida dependía del cumplimiento de la ley moral o física, y al haber una ley moral como la prohibición de comer del fruto, el Creador sabía que existía la posibilidad de que escogieran la muerte en lugar de la vida, pues no eran máquinas programadas para obedecer. Si le gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepa de próximos materiales.